Veamos este ejemplo de los ángulos de elevación y presión. Aquí me dicen que hay una persona que tiene 2 metros de estatura y se encuentra ubicada a 32 metros de una torre. Imagínate que esta es la torre. Me dice que esta torre tiene 34 metros de altura. Ahí está. Entonces, lo que me están pidiendo acá es cuál es el ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación, cuando se traza, se tiene que proceder así. Se tiene que ubicar de dónde se está observando, es decir, supuestamente desde el ojo de la persona. Y de ahí tú tienes que trazar una línea recta hasta el punto que está mirando, que aquí me dicen que es la parte más alta de esa torre. A esta línea que se ha trazado le llaman la línea visual, ¿no? Porque justo por ahí va su mirada. Entonces, para el ángulo de elevación, primero tienes que tener esta línea llamada la visual. También por ese ojo del observador vas a trazar una horizontal, así como esta que se ha trazado. Esa horizontal ha sido un trazo que se ha hecho. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Y entonces, por encima de esta horizontal, se mide ese ángulo de elevación. Es el que forman la línea visual y la horizontal, es decir, el que está aquí. Ese ángulo me están pidiendo cuánto mide. Para eso, mira, acá tienes que proceder de esta manera. Tienes que observar de que aquí se ha formado un rectángulo. Por lo tanto, tú sabes que los lados que están uno al frente del otro son iguales. Si esto mide 2 metros, entonces acá también debe ser 2 metros y lo pasas para acá. Entonces, tú estás indicando que esto de acá también es de 2 metros. Ahora mira, como esto es un rectángulo, entonces si esta base del rectángulo mide 32 metros, entonces este lado también mide igual, 32 metros. Para terminar, ahora observas lo siguiente. Me dan como dato que la altura de la torre es de 34 metros. Como desde acá hasta acá mide 34 metros, según dato, pero esto mide 2 metros. Entonces, desde aquí hasta acá será lo que queda, es decir, 32 metros también. Y ahí está, mira, 32 metros. Y los 2 metros sería la altura de la torre, que es 34. En ese momento, tú observas a este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sé? Porque mira, el edificio es vertical, ¿no? El edificio no va a estar echado, ¿no? Es vertical. Y esta línea es una horizontal. Y siempre una vertical y una horizontal forman 90 grados. Es decir, ahí es 90. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Y en él yo me doy cuenta que este cateto y este cateto tienen la misma medida. Y eso es un triángulo conocido. ¿Qué triángulo es ese? Es el triángulo de 45 grados. Quiere decir que este es 45 grados y el de allá también. Este es el ángulo de elevación entonces que me estaban pidiendo. Esa es su medida. Vamos a ver a continuación. En este otro ejemplo, me dice que desde un punto en la Tierra, aquí,
que está ubicado a 20 metros de la base de un edificio. Ahí está el edificio. A 20 metros se encuentra ese punto en la Tierra. Y según más o menos me insinúa, de que de ahí se está mirando la parte más alta del edificio. Ese ángulo de elevación, es decir, no te olvides que es formado por la horizontal, que pasa por el punto de observación, y la visual, que sería esta. Ese ángulo de elevación es de 37 grados. Pregunta sencilla: ¿cuál es la altura del edificio? Para hallarlo, hay que utilizar aquí este ángulo de 37 grados, evidentemente. Para eso, no te olvides que como el edificio es vertical y esta es una horizontal, siempre una vertical y una horizontal forman un ángulo de 90 grados. Como tú puedes ver, aquí hay un triángulo rectángulo notable, que es el triángulo de 37 grados. Entonces, en ese momento tú tienes que mirar ese triángulo, ya tienes que recordarlo y ver que en ese triángulo aparecen los valores de 3, 4 y 5. El triángulo que te han dado a ti en la teoría, tienes que ponerlo en la misma posición que está el problema, para que sea más sencillo. Como tú puedes ver ahí, el 37 está abajo, ¿no? Igual que acá. Entonces, ¿cómo se usa ese triángulo aquí? Es sencillo. Simplemente tú ves que al frente de 37 está 3, el número 3. Entonces tú vas a poner aquí que este cateto que está al frente de 37 mide 3K. El cateto que está adyacente a 37 es 4, ¿no? Aquí vas a poner 4K. Y la hipotenusa es 5, entonces vas a poner 5K. Entonces, ¿qué vas a hacer tú aquí? Simplemente que 20, la medida de esto debe ser igual a 4K. Entonces tú agarras, igualas. Entonces de ahí, con toda facilidad puedes obtener el valor de K, que sería 5 metros. Y con eso ya prácticamente está hecho el ejercicio. Lo único que vas a hacer para terminar es ese valor de K que has obtenido, lo reemplazas allá. Sería 3 por 5 metros. Y eso me va a dar, ¿cuánto me va a dar eso? 15 metros, que sería la altura del edificio que me están pidiendo. ¿Ya? Así se resuelven estos ejercicios. Vamos a un ejemplo más para terminar este video. En este ejemplo, el enunciado me dice que desde lo alto de un edificio, es decir, aquí quizás hay alguien ahí que se ha echado ahí a mirar. Y dice que desde ahí se divisa, se observa una piedra que está en el suelo, ¿no? Ahí está, imagínate que esa es la piedra. Y el ángulo de depresión es beta. Eso es lo que me dice. Y la pregunta es esta: ¿a qué distancia de la base del edificio, a qué distancia de este punto, se encuentra esa piedra? Es decir, ¿cuál es esta distancia? Eso es lo que te preguntan. Entonces, en primer lugar, aquí hay que saber a qué se le llama ángulo de depresión. Para formarlo, lo que se tiene que hacer es mirar el punto de donde se está observando, que sería este. Entonces se está observando la piedra, entonces tú unes eso y esta es la línea visual. Ahora, por ese punto donde está el observador, por ahí agarras y trazas una horizontal. Trazas una horizontal. Así, mira. Ahí está la horizontal. Y
esa horizontal y la visual forman un ángulo. Ese ángulo que se encuentra debajo de la horizontal, ese ángulo se llama ángulo de depresión. Y aquí me dicen que su valor es beta. Entonces, esos son los datos que me dan la altura del edificio, que es H, y me piden esta distancia. A esta distancia que me piden, vamos a ponerle X, por ejemplo. Vamos a calcular cuánto vale X. Para eso, mira, tienes que hacer lo siguiente. Como tú puedes ver, esta es una horizontal. Y el piso también se considera horizontal. Entonces, estas líneas, esta línea del piso y esta, son paralelas, porque ambas son horizontales. Y entonces, esta línea visual que está acá sería la transversal. Y ahí se cumple una teoría de la geometría. Hay una teoría que contempla el caso de dos paralelas y una transversal, así como está sucediendo aquí. Allí, según eso, se cumple que este ángulo y este ángulo son iguales. A eso se le llama alternos internos ahí. Entonces, eso es lo que siempre normalmente se hace con el ángulo de depresión. Como ves, ese ángulo ya ha pasado acá y ahora ya está metido en el problema. Lo que tienes que hacer acá es lo siguiente, mira. Tienes que observar la figura y mirar qué elementos de ese triángulo rectángulo que se ha formado son los que se tiene. No te olvides de que siendo el edificio vertical y el piso que es horizontal, forman 90 grados. Y acá observo que hay un cateto y hay otro cateto. Quiere decir que en este ejercicio participan los catetos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar una razón trigonométrica donde participen los catetos. A lo que necesitas hallar, ¿qué es esto? Eso lo vas a poner arriba. Aquí. Algunos textos le llaman que aquí se pone lo que yo quiero. O sea, lo que me piden. Eso vas a poner aquí arriba. Y aquí debajo vas a poner el otro valor. Que es el dato que te han dado, lo que se conoce. Eso se pone debajo. Ahora, me pongo a pensar acá. Con respecto al ángulo beta, que es el que se tiene aquí, X viene a ser el cateto que está a su costado. A ese le llaman el cateto adyacente. Y H, como tú puedes ver, es el cateto que está al frente. A este le llaman el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Por lo tanto, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. En ese momento tú te pones a pensar cuál es la razón trigonométrica que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí te vas a recordar. Y si no te recuerdas, miras tus apuntes y esa es la cotangente del ángulo beta. Es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y si razonas así, con toda facilidad va a salir X, porque esta H lo pasas para acá y sería H cotangente de beta. Y ese es el valor de esa distancia que me están pidiendo. En cualquier rato te hago más ejemplos sobre los ángulos de depresión y elevación. Eso es todo. Me voy.